Esto es Historias que cambian vidas. Queremos saludar a todas aquellas personas que están viendo esta grabación. Somos del Ministerio Centro de Avivamiento Familiar. Estamos teniendo programas con personas que Dios ha hecho cosas grandes, milagros, ha levantado de la nada. Gente que estaba mal y Dios ha hecho cosas extraordinarias. Por eso en este programa queremos saludarte, saber que estos testimonios y estas historias pueden bendecir tu vida poderosamente. En este día estoy con el pastor Abel, que ya lo estoy presentando en este día, porque sabemos que su historia y su testimonio va a bendecir a mucha gente que esté mirando del otro lado. Abel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, pastor? Dios te bendiga. La verdad que una bendición poder estar acá con ustedes y con toda la audiencia, pudiendo contar un poco de lo que Dios hizo en mi vida. La verdad que un placer estar con ustedes. Mirá, hoy puedo decir el pastor Abel, pero no siempre fuiste pastor, ¿verdad? No. La verdad que estaba destinado más para otra cosa que para ser pastor. O sea, la verdad que Dios hizo, como recién hablábamos, Dios hizo un milagro en mi vida. Dios restauró completamente mi vida y bueno, y a medida que vayamos hablando voy a ir contando un poco cómo se fue generando todo esto para poder llegar a lo que hoy, todavía las cosas que me faltan todavía, ¿no? Pero Dios dice que Él va paso a paso restaurando nuestras vidas, haciendo una nueva criatura, nueva persona. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contame cómo está o cómo estuvo conformada tu familia. Bueno, mi familia, nosotros teníamos una familia numerosa. ¿Viste esas familias que vos decís se sentaban en la mesa, una mesa larga, estaban mis abuelos, mis papás, mis tíos, mis primos, estábamos todos en esa mesa. Esa mesa es donde antes de comer orábamos, se compartía una palabra, todo por mi abuela. Porque mi abuela era... ¿Son de descendencia italiana ustedes? No. Porque viste que los italianos son de tener la mesa larga. No. Si sería por mi apellido, sería vasco-francés. Por mi apellido, nada más. Pero imagínate, chaqueño, tucumano, viste, como todos acá, viste, que vinieron de afuera. Pero bueno, la verdad que me crié en ese ámbito. Después cuando fallece mi abuela, que parte con el Señor, ahí es como que se membró todo, se quiebra todo. Y bueno, cuando mi abuela se empieza a enfermar es como que cada uno empieza a tomar su rumbo. Mi abuela era como la patriarca, la que marcaba la línea para que nosotros caminemos. Y bueno, después de ahí, yo era muy chico igual todavía, era muy chico. Pero recuerdo cada cosa porque fueron cosas que a mí me marcaron desde muy chico. Bueno, la cuestión que nosotros vivíamos atrás, era un terreno grande, vivimos atrás. ¿Por qué cuento todo esto? Porque tienen por qué, ahora vas a ver. Nosotros vivíamos en el terreno de la parte de atrás. El terreno de mi abuela era grande y había 3 casas. Estaba la casa de mi abuela, la casa de mi mamá y la casa de mi tía. Mi papá, alcohólico, mi mamá adictas a las drogas, a las pastillas, por lo que tenía que soportar de mi papá, ¿no? Tenía que doparse, iba mucho al psiquiatra, al psicólogo y todas esas cosas, para poder llevar todo lo que pasaba en mi casa, ¿no? Nosotros teníamos un papá muy agresivo, que la verdad que la pasábamos muy mal. Yo por lo menos era muy chico. A mí no me tocó la peor parte, a mis hermanos les tocó la peor parte porque yo después fui adoptado por mi abuela. Pero bueno, mientras yo vivía con mis viejos, era poder... cada noche que él venía era un demonio. Entraba porque entraba borracho. Él venía del trabajo, venía borracho. Era fija esa. Y ahí me acuerdo que con mis hermanos nos poníamos de acuerdo para cuidar a mi mamá porque la primera que cobraba era mi vieja. Por nada. O sea, por nada, ¿no? Por eso, hoy por hoy tengo hermanos discapacitados. Él le pegaba a mi mamá cuando estaba embarazada y un montón de cosas más. La discapacidad de tus hermanos es por las piñas que le pegaba en el embarazo. En el embarazo. Qué impresionante. Es más, yo cuando era chico, una vez, en una secuencia que tuvimos, él me agarra así, me acuerdo patente, y me agarra acá del pantalón y me tira así contra la pared y me da contra la pared. Y ahí yo quedé mudo por 8 meses, 1 año más o menos, mudo, no podía ni hablar. ¿Qué edad tenías? Y más o menos tenía unos 6 años. Qué impresionante. 6 años, sí, 6, 7 años. 6, 7 años. Me acuerdo que me cargaban porque no podía hablar.
Después de esa secuencia es donde mi abuela decide adoptarme. Decide adoptarme porque mi mamá le pide de que me adopte, porque había quedado mal, yo había quedado mal. Y la cuestión que me pasan para adelante, y bueno, mi abuela era de esas personas que me acuerdo que llevaba la noche, ella agarraba aceite y todas las noches oraba por mí. Todas las noches fija oraba por mi vida. Señor, yo declaro sanidad sobre él, Padre, en el nombre de Jesús, y declaraba sobre mí, yo me acuerdo repatente. Es más, yo me dormía y ella por ahí abría los ojos, yo y ella seguía orando hasta las 3 de la mañana. Y no, era muy loco porque después se levantaba a las 6 a orar en la iglesia, me llevaba a mí, me acostaba en el banco de la iglesia, ella se iba al altar y se ponía a orar. Se ponía a orar, una mujer llena de Dios. Y yo siempre digo que eso a mí me salvó, eso a mí me marcó muchísimo, ¿no? Eso a mí me marcó muchísimo porque eso fue lo que me acercó a Dios. Porque en el momento más difícil de mi vida, cuando era chico, cuando todavía no sabía, imagínate la edad que tenía, yo no sabía lo que era orar. Yo la veía a ella nada más y yo lo único que hacía, me acuerdo, era pedirle a Dios por mis hermanos. Le pedía a Dios para que Dios cuide a mis hermanos, porque al estar yo adelante de la casa de mamá, yo igual escuchaba los gritos. Cuando él se ponía, y yo quería ir a ayudarlos, pero mi abuela no me dejaba. ¿Vos eras el más chico? Yo era el del medio. Del medio. Yo era el del medio. Y bueno, me crié viviendo todas esas secuencias. A todo esto nosotros, mi mamá pasó una parte muy difícil porque nosotros no teníamos casa, además, prácticamente no teníamos baño. O sea, nos criamos como pudimos. Yo me acuerdo que, para que vos te des una idea, la cama que teníamos, el colchón, era todo marrón de la mugre que tenía. Las almohadas eran como si fuese una almohada de los perros de la calle, viste, que están todos manchados, así. Bueno, así nos criamos. Me acuerdo que tenía roto el techo y ahí nos llovía la cama. Entonces nosotros dormíamos con todo así y dormíamos con un nylon arriba de la cama para que no nos moje el agua. Las paredes eran de cartón. El baño me acuerdo que estaba en el patio, caminabas como media cuadra para ir al baño. Y era un pozo, no era un baño. Y bueno, y todas esas cosas como que me fueron marcando, como que Dios me guardaba de algunas cosas, pero algunas cosas como que las permitía. A pesar de la vida que ustedes tenían, conocían al Señor. Porque vos me decís que tu abuela oraba, clamaba, oraban en la mesa. La que conocía, eso es muy importante. Vos fíjate, qué importante es. Vos podés ser, una vez escuché, que hace poco escuché, que Satanás tiene dos formas de hacerte fracasar. Una haciéndote pecar y otra haciéndote un cristiano mediocre. Haciéndote un cristiano que te pensás que vos sos cristiano, un hijo de Dios, que ni siquiera sos un hijo de Dios, ni lo conoces a Dios. Que es lo que yo muchas veces hablo con los jóvenes, ¿no? Y yo veía, en ese momento no lo discernía, pero hoy que aprendí un montón de cosas, que crecí en un montón de aspectos, me doy cuenta que nunca conocieron a Dios. Solamente la única que tenía una relación íntima con Dios era mi abuela. ¿Por qué? Porque cuando mi abuela parte, todos se dividen, se separan, uno se va, empieza a bailar. Únicamente las personas, los que ya estaban por parte de mi abuelo, que ya tenía algunos que eran pastores, que ya mi abuelo lo había llevado, que se servían los varones mayormente, que ahora son como 5 o 6 pastores que ya están en una iglesia pastoreando, y bueno, yo. Muy bueno, yo. Muy bueno. Así que... Pero hay un detalle, porque me tomo de lo que estabas diciendo, hay un detalle. Esa gente, tu familia, no vivió muy bien, pero sabés que tenía salvación igual. Porque el amar a Dios no tiene que ver con mucho o con poco, tiene que ver con reconocer a Cristo. La única diferencia es que en esta vida la vivió mal. Exactamente. Porque uno puede no tener, pero reconocer que Jesús es el Señor, y quizás no aplicó los principios, no vivió en abundancia, no disfrutó la bendición de Dios, pero tiene eternidad, tiene salvación. Porque vos fijate que cuando ella oraba y ella clamaba a Dios por la familia, para la restauración de la familia, bueno, lo que sigue de esta entrevista es el resultado de una oración. Exactamente, pero ella vivía en abundancia. Vos fíjate, ella tenía un negocio. Mirá qué bien. Ella tenía un negocio donde vendía carbón, leña, y era una verdulería grande adelante.
Y ella sí tenía abundancia, ella no pasaba necesidad. Mirá qué bien, ¿ves? ¿Me entendés? Yo cuando paso de mi familia, de mis padres, a mi abuela, yo ahí conocí lo que era una milanesa de carne, ¿me entendés? Un montón de cosas que vos decís, una milanesa, ¿me entendés? Pero, y ella me hizo entender, grabó principios que hoy me doy cuenta que los grabó ella, que importante es como familia, como padre, como madre, saber que lo que nosotros vamos a hacer va a detonar en tus hijos. Tal cual. Va a detonar, o sea... Cuando hablamos la importancia de cancelar las herencias. Exactamente. Que yo creo que por ahí si me equivoco, corríjame. Mi abuela Dios le había dado una autoridad sobre mi vida. Ella, me acuerdo cuando yo llegué, que ella fui con mis cositas, porque no tenía muchas cosas, me acuerdo que tenía un bolsito y las guardé ahí en un placarcito que me había preparado ella y me dice, esto lo hago porque Dios me lo pidió, me decía ella, ¿no? Al tiempo, ella se empieza a enfermar y aún así con un dedo cortado iba a evangelizar ella. Tenía un dedo cortado por el tema de la diabetes. Y ella iba a evangelizar, me acuerdo que se juntaba con 4 o 5 ancianas y iban a evangelizar la cuadra. El que no se convertía porque quería, se convertía para que mi abuela no vaya más, ¿me entendés? Claro, porque era insistente, estaba. Y yo siempre digo que hay cosas que Dios, vos fíjate que ella cuando va a partir, ella sabía el día que iba a partir. Ella llama a sus familiares una semana antes, de Tucumán y del Chaco, para hacer un culto en la casa. Hicimos una reunión. Ese mismo día ya parte a las 2 de la mañana. Impresionante. Y antes yo me acuerdo que habrá sido, yo calculo que habrá sido entre las 10, entre las 12, que me llama a mí, y ahí es cuando ora por mí y declara sobre mi vida. ¿Y cómo fue tu primera experiencia con el Señor, cuando conociste a Cristo? Mi primera experiencia con el Señor fue a los 12 años. En realidad mi primera experiencia con Dios fue una vez cuando mi papá vino con un palo a querer matarla a mi mamá. Y yo me acuerdo patente que me acordé de mi abuela y me arrullé, porque yo tenía secuencias donde mi abuela me dejaba ir a lo de mi mamá para estar un rato con mi mamá a tomar mate o estar con ella, y ahí cuando ella tomaba mate yo tomaba mate cocido, por ahí estaba con ella. Y me acuerdo patente cuando mi papá entra y lo veo como transformado, como un demonio. Así. Yo lo único que hice fue arrodillarme, me acuerdo, en esa mesa, corrí la silla así y me arrodillé y oré. Y le dije, Señor, cuida a mi mamá. Y él cayó, pero cayó redondo. ¡Pum! Cayó en el piso. Y esa fue mi primera experiencia con Dios. Ahí sentí realmente que Dios estaba conmigo. Qué bueno. Después, mi experiencia personal fue a los 12 años cuando recibí el don de lenguas, a los 12 años. Teníamos un grupo de chicos que iban a orar a la iglesia y yo era el más chico de todos. Yo calculaba que tenía 7 años menos que todo. 7 años, 10 años menos que todo. Y yo estaba ahí metido siempre, orando, buscando. Y ese fue mi primer encuentro con Dios. Me acuerdo que estaba sentado, yo así estaban todos alrededor, yo estaba sentado. Y empecé a hablar unas lenguas que no sabían qué eran. Y empecé a hablar en lengua. Empecé a hablar en lengua a los 12 años. Y ahí me bauticé. Y ahí fue cuando me bauticé. Qué lindo, qué lindo. Que la experiencia con el Espíritu Santo, la experiencia con el Señor, no tiene punto de comparación con nada. Contame luego de todo esto que vos viviste, ¿cómo fue que llegaste al mundo de las drogas, el alcohol, las noches, la mala vida, las malas juntas? Mira, yo siempre digo algo, que uno puede tener una experiencia con Dios. Viste que dice que Satanás viene y encuentra la casa vacía, ordenada. Y la encuentra ordenada porque muchas veces Dios pone orden en nuestra vida. Vos sabés que yo a los 12 años tuve la experiencia con Dios de conocerla. Pero qué importante es cuando uno como padre o uno como mentor, como líder o como maestro de la escuela bíblica de chicos, le siembra una palabra o le da un principio a un chico. Yo no sabía muchas cosas que no sabía. Entonces no sabía lo que era mantener ese orden, esa limpieza. ¿Qué es lo que Satanás muchas veces hace en nosotros? Viene y encuentra el orden, la limpieza
y empieza a desordenar. Y como nosotros todavía no estamos aferrados a Dios y no tenemos esa continua administración que buscamos nosotros a solas con Dios, de poder... Yo a veces paso por ahí, por el hall, y veo a los chicos como están buscando de Dios. Y yo digo, qué importante que es esto, porque Satanás automáticamente, cuando vos tenés un encuentro con Dios, empieza a tirarte todo encima. ¿Cómo yo entro en las drogas? Mi abuela, cuando yo tenía 13 años, parte con el Señor. Y eso para mí fue un golpe muy duro. Fue muy duro. Y ahí pasé a experimentar lo que experimentaron todos. Porque todos se apartaron. Y yo iba a la iglesia, pero estaba muerto. Estaba muerto. Me acuerdo que estaba enojado con Dios. Porque yo le decía a Dios. Como que no era el tiempo todavía. Que yo no la necesitaba más. Y... Perdón. Es impresionante lo que estás contando, porque el enemigo se mete en las personas cuando encuentra un vacío. Y es ahí. Yo siempre digo que todo lugar vacío tiende a ser llenado. Depende de quién lo llenamos. Si de cosas buenas, de cosas malas, si del Señor o del enemigo. Por eso necesitamos nosotros comprender que el Espíritu Santo tiene que habitar en nosotros. Viste que siempre se dice en las reuniones, escuchamos en la mayoría de las iglesias, bienvenido Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Y dónde estaba antes? Se va. Caminamos solos todos los días. Y cuando lo llamamos viene. No, este es el templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso necesitamos que Él habite en nosotros 24 horas al día. Y contame, cuando vos te sentiste con ese vacío, la falta de tu abuela, la persona que te crió. Yo siempre digo, padre no es quien engendra, sino es quien forma. La persona que te formó, la persona que oró por tu vida, ya no estaba. Ese vacío que vos tuviste te llevó a la mala vida. Sentí que me quedé solo totalmente, sin una guía. No tenía una guía. Todos habían disparado para cualquier lado, entonces yo no sabía para dónde ir, no tenía forma de ir. Iba a la iglesia y no sentía como que, no sentía a Dios, no sentía a Dios. Y la cuestión es que me empiezo a desbarrancar, empiezo a conocer chicos, ya a los 14 años empiezo a conocer gente. Yo me había quedado en un barrio donde era un barrio muy difícil, ahí en barrio José Lón Suárez, donde había mucha droga, donde había mucha gente. Es más, todos mis amigos de esa época están todos muertos y el que no está preso. Y el que no vende droga. Y me acuerdo que la primera vez que consumí fue en Martínez, en una fiesta que unos chicos habían hecho, y llegué a ese lugar y me acuerdo, llegué por una chica que a mí me gustaba. Y eso fue como que me estabilizó un poco, me acomodó un poco, hasta que yo me entero de que esa chica consumía. Y un día estábamos solos, me acuerdo, y me convida, como que me convida para que... Y le digo, no, yo no digo, ¿sabes nada? Bueno, me dice, pero si estás conmigo, lo tenés que hacer, ¿cómo no lo vas a hacer? Vamos a estar juntos, quédate tranquilo que esto te trae paz, me decía. Te trae paz. Y me acuerdo que la primera vez que consumí, me agarró una amargura, porque llegué a mi casa y era como que había traicionado a Dios. Y eso me hizo peor todavía, porque me sentía más culpable y dije, ya no soy digno. O sea, sentí que había perdido todo, porque encima en ese tiempo en las iglesias, me acuerdo, vos cometías un error y te sentaban en la última fila. Y yo fui y le dije al pastor, me acuerdo que estaba en ese momento, y le dije, mira... Pero lo que vos viviste, perdona que te interrumpa, No, está bien, es un detalle muy importante. Lo que vos viviste fue la corrección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista. Y yo siempre digo, ¿no? Mejor que te vea alguien, o que el pastor te discipline, o que alguien te marque los errores, mejor que nos marque el Espíritu Santo. Lo que vos sentiste es que estabas con el Señor, pero se contristó el Espíritu Santo. Y eso es bueno, que podamos tener esa marca, esa guía. Ahora que vos me decís, yo me acuerdo la charla que tuve con él, me acuerdo patente de esto, porque él me dijo, vos no tenés
como que me dio a entender como que yo no me importaba nada. Y yo le dije, no, vos estás equivocado, le dije. A mí me hizo muy mal lo que hice, le dije. Y le conté, fui a mi pieza y me puse a llorar y no dormí toda la noche, lloré. Me acuerdo. Y esas cosas a mí me marcaron, ¿me entendés? Muchísimo. Después de ahí, bueno, la cuestión que estuvimos en pareja con ella, pareja digo, no éramos re chicos, pero 2 años estuve con ella y bueno, ahí empecé a consumir también cocaína sin que nadie sepa. No sabía nadie nada porque yo solamente consumía con ella. Ni siquiera teníamos un grupo de chicos. Y eso fue mi comienzo, ¿no? Después, al tiempo, me separo de esta persona y me acerco más a Dios. Me empiezo a acercar más a Dios y empiezo a buscar más de Dios y bueno, la cuestión que me meto con un grupo de chicos que me acuerdo que ayunaban, oraban, me empecé a meter con un grupo de adolescentes que estaban en la iglesia. Y ahí empecé a buscar de Dios, empecé esto. Me acuerdo que en el hogar, en ese tiempo había un hogar de gente adicta, el lugar tenía un hogar en Entre Ríos. Y no había quien lleve a los chicos adictos. Necesitaba una persona que vaya hasta el lugar donde pasaba el micro, levantar a esa persona, ir con esa persona, dejarlo y volverme de vuelta. Y me acuerdo que así empecé, sirviendo a Dios. Ese fue mi primer servicio a Dios. Qué bueno. Y empecé a trabajar de eso y eso me levantó. Al tiempo, el papá de Andrés, el chico que vino, que Dios lo tocó acá, el papá de Andrés que trabajaba en el hogar, que era uno de los pastores del hogar, me dice, ¿por qué no te quedas a ver? Necesito a alguien que venga, que esté con la guitarra, que adore al Señor. Y le dije al pastor, y me fui allá. Y allá fue algo re loco porque allá lo único que hacían era buscar a Dios, porque estábamos en medio del campo. Claro. Ni luz había, me acuerdo. Y buscábamos a Dios, ayunábamos, orábamos. Ahí fue mi explosión, porque ahí vi cosas sobrenaturales. Ahí no había forma, ahí yo entendí lo que experimentaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en lugares donde no estaba la mano del hombre, lo único que puede estar es la mano de Dios. O sea, dependés de Dios. Exactamente. Y ahí nos pasó mucho testimonio que yo te podría contar, muy loco, ¿viste? De cosas que Dios hizo, como hacer aparecer una bolsa de harina 3.0 en medio del ripio, en la ruta, cuando no teníamos para comer. ¿Me entendés? No teníamos para comer, se estaba muriendo una vaca y el gaucho nos dice, no, pero no pueden comer esta vaca. Nosotros le pegamos una horada, me acuerdo que comimos carne por 3 meses. Y cosas que vos decís, está la mano de Dios en todo eso. Dios nos guardaba. Tremendo. Dios nos guardaba continuamente. Y bueno, ahí fue donde detoné. Y cuando yo vuelvo, vos fíjate qué importante es tu relación con Dios. Cuando yo vuelvo de vuelta del hogar, que vuelvo a la iglesia, me acuerdo que yo estaba prendido fuego y estaba todo. Y algo que siempre, que yo no había terminado de sanar, era mi soledad. Era que yo siempre tenía que depender de alguien. Vos fíjate, estando allá dependía de Dios nada más. Exacto. Leía la Biblia, oraba. Cuando vine acá y me encontré con toda la realidad de todo esto, me encontré con los jóvenes, con las chicas, con esto, Y bueno, la cuestión que tomé una mala decisión y ahí es cuando me volví a alejar de vuelta de Dios. Me volví a alejar de vuelta de Dios, cometí un error, me casé y a los 23 años me separé, me casé a los 19, a 23 años me separé. Me casé en desobediencia porque Dios me había advertido, Dios había mandado gente de oración que me dijeron, Abel, esto no es la persona que Dios tiene para vos, porque... Y un montón de cosas más y bueno, y ahí es donde me separo y cuando me separo ahí es como que se me derrumba todo. Y ahí empiezo a ser agresivo con el tema de las drogas. Agresivo. Empecé a consumir, bueno, y ahí cuando mi mamá, que viene a ser, que era como mi madrastra, que era la hija de mi abuela, que fue la que me adoptó a mí, la mamá de Esther, de Teté, vivió cosas muy fuertes conmigo porque fue el peor momento de mi vida. Ella fue la persona que oraba por mí, la persona que me contenía, la persona que estaba, que dejó como mi abuela, ¿viste? Vos fijate, yo ya tenía, yo ya era grande y aún necesitaba estar con alguien, ¿viste? Porque no había tenido una familia yo, en realidad. No había tenido, nadie me había formado a mí. Ni padre, ni madre, nadie. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ese faltante estaba continuo en mi vida. Siempre necesitaba estar apoyado en algo, en una relación de algo. ¿Me entendés? Qué bárbaro. Y bueno, la cuestión que en una secuencia recuerdo que yo venía
del trabajo venía. Había sido mi cumpleaños un día antes. Y empiezo a sentir olor a marihuana antes de llegar a mi casa y entro así. Y había un tambor donde estaban quemando las cosas mías, así. ¿En tu casa? En mi casa. ¿Qué pasa? Un día antes a mí me habían regalado un medio ladrillo de faso de marihuana. Y mi mamá me lo había quemado. Entonces, enojado, con mucho odio, me acuerdo que entro a la habitación y la veo orando por mí. Y en ese momento sentí, ¿para qué orás? O sea, por mí. Si todo en la vida me va mal, o sea, todo lo que hice, todo mal. ¿Para qué oras por mí? ¿Para qué? ¿Para seguir sufriendo? ¿Para seguir teniendo cama? Me acuerdo que agarré un palo así, se lo partí en la espalda. Le partí un palazo en la espalda. En medio de la oración. En medio de la oración. Y fue terrible. Fue terrible porque se paró y me dijo, aunque vos me pegues, no importa. Me dice, porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tu vida. Eso Tremendo. La convicción ¡Pah! de una persona llena de Dios. Se me llena la garganta de nudo. O sea, te lo digo y es como si lo estuviese viviendo en ese momento. O sea, Dios ponía siempre personas al lado mío para que me saquen de donde estaba. Para que no me dejen caer del todo. ¿Me entendés? Y cosas así continuamente, viviendo. Yo viví experiencias muy lindas con Dios, pero a la vez, vos fíjate qué importante es muchas veces poder sanar tu interior, poder sanar, porque vos podés ir a la iglesia, te pueden tirarte la mejor, invitarte a comer, y las reuniones, todo muy lindo, pero cuando vos no sanas tu interior, cuando Dios no sana tu corazón, exacto, eso termina resurgiendo. En algún momento Satanás va a meter algo ahí y va a ser palanca. Tal cual. ¿Y cómo hiciste para salir de ese círculo, de esas amistades? ¿Cómo hiciste para salir de las adicciones? Mira, fue muy difícil para mí, pero muy difícil salir porque no encontraba la forma de salir, no encontraba la forma de salir. Pero en un momento me acuerdo que un día estaba en mi habitación, estaba realcoholizado, me acuerdo que me había tomado, no sé si habíamos comprado un cajón de cerveza, mi amigo se fue y yo me quedé el cajón para mí, imagínate. Y ese día me emborraché, que fue creo la única vez que tomé tanto en mi vida. Y me acuerdo que llegué a mi habitación y ahí como que me descargué con Dios y le empecé a decir un montón de cosas que yo realmente sentía. Le dije, ¿por qué no me dejás morir? ¿Por qué no me dejás que yo me muera? Yo no quiero saber más nada con todo. No necesito saber más nada con todo, ya está. Para mí se acabó todo, ya fallé. Mi historia era ya fallé. Fallé en todo, ¿entendés? O sea, y me dolía el solo hecho de las cosas que me decía mi abuela, de lo que me acordaba que ella me decía. Yo decía, no pude ni siquiera honrarte en eso, en poder hacer lo que vos realmente decías. Pero yo no sabía que la mano de Dios estaba sobre mi vida. Yo a veces le digo a los jóvenes, nunca podemos decir que Dios no está, nunca. Porque a veces uno dice, no, pero ¿cómo Dios va a estar ahí si se está drogando? Vos no sabés nunca. El amor de Dios es... Él siempre está. Él siempre está. Siempre. Hay gente que dice, Dios no está, se alejó. No. Los que nos alejamos somos nosotros. Pastor, yo estaba arrodillado en el centro de la habitación de mi casa y yo le dije, Señor, si realmente existís, hacelo. Hacelo. Yo le decía, lo único que tengo, vos. Te necesito. Y necesitaba eso. Necesitaba que Él me abrace. Y yo le dije, Señor, necesito tu abrazo. Y delante del Espíritu Santo de Dios te lo digo, pastor, yo sentí los 2 pasos. Qué bueno. Y sentí ese abrazo. Y ahí fue cuando entendí realmente que Dios estaba sobre mi vida, que Dios nunca me había dejado.
que solamente tenían que animarme a abrir mi corazón y a yo empezar a alinearme yo. Los recursos, todo te lo da Él, el Espíritu Santo Dios te va guiando. Pero me costó entender porque yo estaba dañado, estaba lastimado. Y ahí me acuerdo que al otro día, me acuerdo que estaba mal todavía, no estaba bien. Y me golpean la puerta de mi casa y era José. Me dice, bañate que vamos a una reunión, me dice, que viene un profeta. Le digo, déjate hinchar con los profetas, déjate hinchar. Dale, Abel, dale, me decía. Y me decía, anda, bañate. Te voy a esperar acá, anda, bañate, hasta que no te salí a bañarte no me voy a ir. Y bueno, me bañé y me acuerdo que me fui a esa reunión y me escondí atrás de una columna porque yo sabía que los profetas... Te la tiraban en el ángulo, ¿no? Yo sabía que ese día Dios me iba a hablar. Y me acuerdo patente de Chile vino este profeta. Me acuerdo patente que él pasa, delante lo presenta, pasan y dice, no vamos a empezar, yo no voy a empezar a predicar, dice, porque Dios me dio una palabra para una persona. Vos estabas detrás de la columna. Sí. Hace así, vos me dice, pasá. Que está detrás de la columna. Se me blanqueó todo. Me quedó todo en blanco y pasé. Es más, como me quedé congelado, me acuerdo que José fue y me buscó, me agarró la mano y me llevó adelante. Y él me agarró la mano y primero me corrigió. Me dice, Dios te dice esto. Dice, hoy estás en esta condición porque hiciste esto. Yo nunca dejé de mirarte. Y ahí fue cuando me soltó y me dijo, aunque padre y madre te hayan dejado, eso me mató. Y el sábado que vino el profeta se cumplió la tercera palabra que me dio ese profeta. La tercera palabra. Gloria a Dios. Y yo siento, mío, qué importante es saber las personas que uno tiene al lado. Yo lo tuve a José en ese momento y bueno, Dios lo puso. Mi mamá, que era como mi madrastra, que era como mi mamá, ¿no? Y el llegar a este lugar, porque eso lo tengo que decir también, yo lo quiero decir. Yo me acuerdo que nadie daba 2 mangos por mí. ¿Por qué? Porque seguía, vos lo sabés muy bien, yo seguía dañado. Tenía un corazón que amaba a Dios, pero estaba dañado. Y yo decía, Señor, ¿cuándo voy a terminar de sanarme? ¿Cuándo voy a terminar? Yo me acuerdo que me sentaba ahí, en ese rincón, y yo veía que todos adoraban a Dios, todos alababan, y yo sabía que yo tenía el don, pero había un vacío que había dentro mío. Y me acuerdo patente una palabra que vos me dijiste acá adelante, que me dijiste, Abel, me dijiste, no tengas miedo. Eso solo me dijiste, me acuerdo que te fuiste y yo dije... Y cuando fui a mi habitación, a mi casa, me puse a orar y dije, Señor, ¿cómo que no tenga miedo? Y Dios me empezó a hablar, Y me acuerdo que fui, no sé si fue a las 2 semanas, creo que golpeé la puerta de la oficina y te abrí mi corazón. Fue en el momento que te abrí mi corazón y yo te dije, nunca tuve un padre. Y nunca nadie apostó por lo que Dios hizo en mi vida. Y vos me dijiste, quédate tranquilo, Abel, acá estamos para restaurarte, acá estamos para que lo que Dios prometió en tu vida se cumpla. Y eso fue lo que detonó mi vida. Yo dije, Señor, gracias. Gracias. Y hasta hoy no paré. Vos sabés que hay gente que me dice, Abel, me ve y me dice, ¿cómo cambiaste? Y yo te digo, la verdad, yo me miro y hay cosas que yo dije, yo pensé que esto no lo iba a poder cambiar y lo cambié. Por eso yo a los jóvenes les digo, Dios puede transformar tu vida, la puede transformar, yo sé lo que te digo. Así es. De ver cosas que no tenés que ver, de decir cosas que no tenés que decir, de hacer cosas que no tenés que hacer, Dios te lo puede transformar. El problema es cuando creemos que nosotros podemos hacerlo. Entonces Dios empezó a cumplir
me acuerdo que dije, listo, empecé a ayunar, empecé a orar, a ser agresivo. Una palabra que el pastor Fernando me soltó y me dijo, metete en el río, me dice. Y me empecé a juntar con gente de oración, empecé a involucrar en las actividades de la iglesia, empecé a trabajar para Dios. Y eso fue lo que me fue llevando a lo que Dios hoy me está dando, ¿no? Y hoy estás cumpliendo el propósito de Dios. Eso es lo más importante. Y nos quedamos para cerrar con esto último. Dios me fue conectando, dijiste, con personas que me llevaron al propósito de Dios. Porque lo semejante atrae lo semejante. Si vos te juntabas con gente que se drogaba, te terminabas drogando. La chica dijo, estás conmigo, tenés que drogarte, ¿no? Pero si vos te juntás con empresarios, terminás haciendo negocios. Te juntás con hombres y mujeres de Dios, terminás predicando la palabra de Dios. Porque lo semejante atrae lo semejante. Así que, Abel, la verdad que estoy feliz. Y le decía a una persona esta semana, no te tenés que preocupar mucho por lo que se diga. Lo que tenés que ver es el resultado de la gente. Y yo lo que puedo decirte es que cuando ministrás, hay resultados en la gente. Porque la manifestación del Espíritu Santo está en vos. Y yo este último tiempo estuve viendo que cuando ministrás, donde se te ponga, hay manifestación del Espíritu Santo. Y eso es que estás comprado a precio de sangre y que el Señor está cumpliendo el propósito en tu vida y en la vida de tu familia. Hoy sos un testimonio vivo del poder de Dios. Vos fíjate, Dios me decía ayer, no te olvides que lo hago yo, Abel, me decía. No te olvides que las veces que vos creíste que vos los hacías, caíste, me decía ayer. Me decía. Lo hago yo. Con Abraham lo hice yo, con Moisés lo hice yo. Así es. Con todo lo hice yo. Y Dios tiene todo el tiempo para esperar que llegue el tiempo correcto para que se cumpla la palabra de Dios. Amén. A todas aquellas personas que nos están mirando, que nos siguieron desde el comienzo de esta grabación, animarte a que te conectes con gente que añade valor a tu vida, gente que te traiga a los pies de Jesús. Un día le decía a una persona, tomate de la mano de Jesús, porque no pesa. La mayoría dice, Dios se alejó de mí. Dios está en el trono. Él reina con poder, está en el mismo lugar. Los que nos alejamos somos nosotros. Por eso en este día, con este testimonio de Abel y todo lo que ha vivido, lo tratamos de meter en 30 minutos, pero es mucho más largo. Hoy es un hombre transformado por Dios. Hoy Dios lo puso a liderar, a pastorear a muchos jóvenes que vienen perdidos. Y con su experiencia y poder decirles, si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Te bendigo en este día. Esto es, historias que cambian vidas. Así que si estás pasando por una adicción, decirte que se puede salir. Dios es el centro de todas las cosas. Dios te bendiga.